Hoy nos vamos a meter de lleno en los primeros capítulos de un clásico que, la verdad, nos deja a todos pensando. El Señor de las Moscas, de William Golding. Vamos a analizar justo ese momento, ¿viste?, en el que la civilización empieza a hacer agua por todos lados. El libro arranca y de una te tira esta pregunta, que es como para que se te hiele la sangre. Pensemos un toque. ¿Qué pasaría en serio? ¿Sería el sueño de la libertad total, hacer lo que se te canta, o el comienzo de una pesadilla? Claro, para los pibes de esta historia la respuesta al principio parece obvia. Sin viejos, sin reglas, esto es una aventura, el sueño del pibe. Pero, como vamos a ver enseguida, esa burbuja de fantasía está a punto de explotar. Bueno, vamos al arranque de todo. La historia empieza en lo que parece ser una isla tropical perfecta, un paraíso. Y es acá donde conocemos a nuestros dos primeros sobrevivientes, que ya desde el minuto cero nos muestran el quilombo central de toda la novela. Y acá, fíjense, el contraste es total. Por un lado está Ralph, el pibe, carilindo, atlético, el líder nato que flashea con que la isla es un paraíso de libertad. Su grito, ni una persona mayor, lo dice todo. Y por el otro, Piggy, el pibe práctico, miedoso y la única voz de la razón. Su primera reacción es pensar en la autoridad, en su tía, en el orden que acaban de perder. Y es Piggy, justamente, el que capta al toque la terrible realidad. Es el primero que se anima a decir en voz alta lo que los demás ni quieren pensar. Esta frase es clave, porque deja clarísimo desde el vamos que esto no es un juego. Acá se están jugando la vida, posta. Bueno, a ver, ¿cómo armas una sociedad de la nada? Necesitas un símbolo, ¿no? Algo que los una. Y lo encuentran casi de pedo. Ahí, metido entre las algas de la laguna, Ralph ve algo. El libro lo describe como una mancha de color cremoso, casi como algo mágico. Y no es solo un objeto que encontró, es como una promesa de que tal vez se puede poner un poco de orden en medio de todo este caos. Y acá la tenemos, la caracola. O sea, para nosotros es un caracol de mar gigante, ¿no? Pero para estos pibes, para estos pibes se convierte en todo. Es el micrófono, es el martillo del juez, es el cetro del rey. El que la tiene, habla. Es, digamos, el primer ladrillo de su nueva civilización. Cuando Ralph por fin logra hacerla sonar, el sonido que sale es una nota estridente y profunda. Es un llamado que cruza toda la selva y junta a todos los sobrevivientes que andaban desperdigados por ahí. Y por primera vez, dejan de ser un montón de pibes perdidos para ser un grupo. Bueno, ya están todos juntos. ¿Y ahora qué? El paso lógico es poner un poco de orden. Pero es justo acá, en este intento de armar una sociedad, donde las primeras grietas, las primeras tensiones, empiezan a notarse con todo. Lo primero es elegir un líder, y la cosa es clarísima. Ralph gana por goleada. Es el pibe de la caracola el que los juntó a todos. Jack, en cambio, solo consigue el apoyo de su grupito, el coro. Y ojo, porque esto ya te va marcando la cancha de los bandos que se van a armar. Aunque pierde la elección, Jack apoya la idea de tener reglas, pero escuchen bien lo que dice porque es clave. No habla de cooperar, no, habla de castigar. Su entusiasmo por las reglas está atado a la idea de castigar al que se mande una. Acá ya te está tirando una punta de su perfil autoritario. Y acá se ve el conflicto de fondo con una claridad total. Ralph, el jefe, se enfoca en lo importante a largo plazo. Refugios, una señal para que los rescaten, o sea, la civilización. Jack, por otro lado, se deja llevar por el instinto más primario, la caza, la carne, la satisfacción del momento. Son dos maneras de ver el mundo que van a chocar de frente, y va a ser feo. Y si hasta ahora la cosa venía tensa, agárrense, porque ahora entran en juego dos elementos que van a acelerar la caída. Un miedo que nace de adentro de ellos y un fracaso que les demuestra que no pueden controlar nada. El miedo aparece con la forma de una fiera, una serpiente. Nace de la pesadilla de uno de los pibes más chiquitos, el que tiene una mancha en la cara. Y aunque los más grandes, como Ralph, intentan bajarle el precio, diciendo que es solo un mal sueño, la semilla del miedo ya está plantada, ya empezó a crecer. Al mismo tiempo que aparece el miedo, surge un poquito de esperanza. El plan de Ralph es lógico, tiene sentido. Hacer una fogata en la montaña para que el humo sirva de señal. Y para prenderla, usan los anteojos de Piggy.
que son un símbolo de la ciencia, de la razón. Parecía que la inteligencia iba a ganar, hasta que todo se va al diablo. Mira qué imagen, es tremenda. El fuego, que tenía que ser su salvación, se convierte en un monstruo que no pueden controlar. Esa ardilla brillante, que salta de árbol en árbol, es la metáfora perfecta de cómo su intento de dominar la naturaleza se les da vuelta, y se convierte en una fuerza que los destruye a ellos. Y así llegamos al final de estos primeros capítulos, no con una solución, ni mucho menos, sino con la primera consecuencia trágica de sus actos. Y te deja una sensación de miedo y angustia que es terrible. Y es Piggy, de nuevo, la voz de la conciencia, el que se da cuenta. El pibe que primero habló de la fiera, el de la mancha en la cara, desapareció. El miedo, que era una fantasía, y la negligencia, que fue bien real, se juntaron y el resultado es una pérdida concreta, terrible. 1. La primera víctima. En este momento, la aventura se terminó. El paraíso sin adultos ya cobró su primer precio: la vida de un pibe. Y todo esto nos deja con la pregunta que va a resonar durante toda la novela. ¿La fiera a la que le tienen miedo es un bicho que anda suelto por la selva? ¿O es algo que ellos mismos trajeron a la isla, algo que vive adentro de cada uno de nosotros? Con esa reflexión, cerramos este análisis.